¿Qué es la fuerza magnética? La fuerza magnética o electromagnética es la parte de la fuerza de Lorentz que mide un observador sobre una distribución de cargas en movimiento. Las fuerzas magnéticas son producidas por el movimiento de partículas que están cargadas, como electrones, lo que indica la estrecha relación entre la electricidad y el magnetismo. Las fuerzas magnéticas entre imanes y electroimanes es un efecto residual de la fuerza magnética entre cargas en movimiento. Esto es porque en el interior de los imanes convencionales existen microcorrientes que macroscópicamente dan lugar a líneas de campo magnético que están cerradas, que salen del material y vuelven a entrar en él. Los puntos de entrada forman un polo y los puntos de salida forman otro polo. ¿Cómo determinar la fuerza magnética? Consideramos dos objetos. La magnitud del campo magnético entre ellos depende de cuánta carga, en qué tanto movimiento puede haber en cada uno de ellos y qué tan lejos está el uno del otro. La dirección de la fuerza depende de las direcciones relativas de movimiento de la carga en cada caso. La manera usual de proceder para encontrar la fuerza magnética está enmarcada en términos de una cantidad fija de carga y que también se mueve a una velocidad constante en un campo magnético uniforme. Si no conocemos directamente la magnitud del campo magnético, podemos seguir usando este método. Pues a menudo podemos calcular el campo magnético con base en la distancia a una corriente conocida. La carga magnética sobre un conductor. Un conductor puede ser un cable o alambre por el cual circula una corriente eléctrica. Una corriente eléctrica es un conjunto de cargas eléctricas en movimiento, ya que un campo magnético ejerce una fuerza lateral sobre una carga en movimiento. Es de esperarse que la resultante de la fuerza sobre cada carga resulte en una fuerza. Tienes una fuerza lateral sobre un alambre por el que circula una corriente eléctrica. ¿Es un campo magnético? Bueno, un campo magnético es la representación matemática del modo en que las fuerzas magnéticas se distribuyen en el espacio que circunda a una fuente magnética. Es cuando, por ejemplo, tenemos el imán y empieza a circundar un círculo alrededor de esa fuerza. Eso es el campo magnético. Esta fuente puede ser un imán, como acabo de decir, una carga en movimiento o una corriente eléctrica. Siempre que exista algunos de los elementos, habrá un campo magnético a su alrededor, es decir, un campo de fuerzas magnéticas. Fuera de este campo no hay efectos magnéticos. Una de las características fundamentales de los campos magnéticos es que son dipolares. Poseen un polo norte y poseen un polo sur, a los que también se les dice polo positivo o también se le puede llamar, a lo contrario, polo negativo. A diferencia de los campos eléctricos que pueden generarse por cargas eléctricas, no existen cargas magnéticas que generen campos magnéticos. Los campos magnéticos siempre tienen siempre están asociados a dos polos. Como consecuencia, siempre están asociados a dos polos.
Una característica fundamental de los campos magnéticos es que son dipolares, poseen un polo norte y un polo sur, a lo que también se les dice polo positivo o polo negativo. A diferencia de los campos eléctricos que pueden ejercer una carga eléctrica, no existen cargas magnéticas que generen campos magnéticos. Los campos magnéticos siempre tienen asociación a dos polos. Como consecuencia, las líneas de campo magnético son siempre cerradas, como en el caso del imán. Salen del polo norte y llegan al polo sur. Origen de un campo magnético. Para que exista un campo magnético debe existir una fuente de energía magnética, como puede ser un imán, una carga de movimiento o una corriente eléctrica. Estos elementos son los únicos capaces de crear un campo magnético y los únicos que pueden ser afectados por el mismo. Una carga eléctrica, como un electrón moviéndose en el espacio, genera a su alrededor un campo magnético que ejerce una fuerza sobre una carga que está en movimiento. Lo mismo sucede con las corrientes eléctricas. En el caso de los imanes es particular porque no hay cargas en movimiento involucradas, sino que estos materiales generan un campo magnético debido a ciertos fenómenos microscópicos de cierta complejidad. Según lo describe la ley de Ampère y las ecuaciones de Maxwell, campos magnéticos y campos eléctricos suelen existir juntos en la naturaleza, pueden estar juntos. Ciertos cambios en el tiempo de un campo magnético producen campos eléctricos. Un buen ejemplo de la coexistencia de estos campos son las radiaciones electromagnéticas. Ejemplo de él, la luz. Bueno, aquí muestro un ejemplo utilizando la regla de la mano derecha. Empezamos con los hilos infinitos. Aquí vemos que este hilo infinito va hacia arriba, como lo muestra acá la flecha. Entonces ponemos la mano de la siguiente manera, apuntando el pulgar hacia arriba en el sentido del hilo, y aquí apuntamos con el dedo medio hacia donde va el campo magnético. En este caso entraría por la parte izquierda. La X es lo que nos muestra que va entrando y el punto que va saliendo. Entonces entra por esta parte, gira y sale por el otro lugar. Ahora en el siguiente hilo pasa el mismo proceso, pero de manera inversa. Apuntamos el pulgar hacia abajo en el sentido del hilo, y con el dedo medio el campo, mira que va saliendo. Cuando sale por aquí, gira y entra por el otro lado. Soy el estudiante Jairo Argote y les voy a hablar un poco sobre la fuerza eléctrica. Primero que todo, recordemos en el núcleo atómico, un átomo de número de 5, el número atómico 5 tiene estos 5 elementos de carga positiva, que son los protones, y también tiene 5 neutrones. También tiene 5 elementos de carga negativa,
Estos elementos de carga negativa son electrones que se encuentran viajando alrededor del núcleo por nubes de energía. Este núcleo de número atómico 5 tiene 5 protones, 5 electrones, por lo tanto se encuentra neutro. Tiene la propiedad de perder o ganar electrones. Si en el caso dado de que perdiera un electrón, entonces este núcleo atómico se ioniza. Para entender mejor esto, aquí les traigo dos globos. Por ejemplo, este está cargado de electrones de carga negativa y este de protones de carga positiva. Si ambos signos son opuestos, se van a atraer de igual magnitud. Van a tender a atraerse, para entenderlo mejor. Si en el caso dado tenemos dos cargas positivas de protones, se van a repeler con la misma magnitud, se van a alejar, no se van a atraer. Para la fuerza eléctrica, pongamos que tenemos una carga positiva y otra carga negativa. La vamos a llamar para la carga positiva Q1 y para la carga negativa Q2, con una distancia X. Del hecho, por solamente ser cargas, tienen una fuerza de atracción. La fuerza que le va a ejercer a la carga negativa la vamos a llamar fuerza 1. La fuerza que le va a ejercer a la carga positiva la vamos a llamar fuerza 2. Entonces, la fuerza va a ser directamente proporcional a ambas cargas, a Q1 por Q2 e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Esta fue la ley que nos dio Coulomb, pero para esta proporción existe una constante K. Fuerza va a ser igual a la constante K por la carga 1 y la carga 2 entre la distancia al cuadrado. Esta fue la fórmula que homenajeó Coulomb. Y la constante K va a ser igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. ¿Por qué Coulomb? Coulomb fue la unidad que le dio a ambas cargas. Existen en el universo muchas cargas, ya sea que si son cargas positivas se van a repeler, si son cargas positivas y negativas se van a atraer de la misma. Ahora, si tenemos dos cargas positivas, su dirección se van a repeler. Esta va a ser la fuerza 1 y la fuerza 2. Esas ambas cargas se van a repeler de igual magnitud. De la fuerza que le aplica a Q2, se van a repeler ambas de igual magnitud. Bueno, un campo eléctrico se puede formar en una sola carga o ya sea de
carga negativa o de carga positiva. Y se puede formar en una sola carga el campo eléctrico, o si tiene múltiples cargas ya es un campo eléctrico resultante. Si tenemos una carga positiva aquí, se va a traer con cierta magnitud, pero depende de dónde esté situado la carga positiva, es que va a decir con qué intensidad lo va a traer. Ahora, la fórmula que nos dio Coulomb, que es la E de intensidad, va a ser igual la fuerza de atracción con la que va a ser igual a la constante por la Q, que es la carga con la que se atraen, la carga ya sea negativa o positiva, entre la distancia al cuadrado. Esta fue la fórmula que nos dio. Las unidades de la intensidad va a ser igual a Newton sobre Coulomb, y la carga va a ser igual a Coulomb, y la constante K ya sabemos como se aplicó en la fuerza eléctrica, que es 9 por 10 a la 9 por Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, y la distancia ya que es igual a metros. Enfoca no parece. Bueno, ahora les voy a explicar cómo se muestra ambas cargas gráficamente. Por ejemplo, tenemos dos cargas positivas el campo eléctrico se va a mostrar así. Como no se atraen, sino que se repelan, se va a mostrar así. Igual para acá, para la otra carga positiva, el campo eléctrico se va a mostrar así, se van a repeler de la igual magnitud. Ahora, si tenemos una carga positiva y otra negativa, y ahí sí se van a atraer, ya sería una carga negativa y otra positiva. Entonces van a ser iguales, se van a atraer con la misma intensidad. Y así es como se muestra gráficamente el campo eléctrico con signo negativo y signo positivo.